grabamos esto también. Buenos días. Me gustó cómo empezó hoy porque Alfredo, sin hablar conmigo, hablaron un poco de lo que yo quiero hablar hoy. Y no sé si voy a hacer los cambios yo o si nuestro amigo Ángel Francisco va a hacerlo. Pero Alfredo mencionó en Efesios 5, 1 y 2, y dice que tenemos que ser imitadores. Y este mensaje tiene algo de eso también. Y también tenemos que invocar todos los que invocan deberes al Señor. Dos temas que vamos a tocar en el mensaje de hoy. Nuestra lectura en el Evangelio de Juan. Seguimos en Jerusalén, donde la última vez en diciembre terminamos con Jesús sanando al paralítico al lado del estanque de Bethesda. Y ahí después en el templo, hablando de que no debe pecar más. Y ahora vamos a ver lo que ocurre a continuación. El hombre se fue, estamos leyendo en Juan 5, El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilláis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quieren da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vamos a empezar el pasaje. Empieza con: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Otra vez hemos hablado de este hombre y cómo Jesús le sanó. Y era un hombre obediente, porque cuando Jesús le mandó, lo hizo. Y ahora que los judíos, los líderes, han pedido quién ha hecho esto, cuando él descubrió esta información, lo pasó a ellos, siendo obediente. Pero vamos a ver la respuesta de los judíos. Dice: por esta causa los judíos persiguen a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ahora vemos que los judíos, a consecuencia de esta información que le ha dado, querían matar a Jesús. Es interesante ver que esta no era la única vez que ellos querían hacer esto, y que Jesús confrontó sobre lo que ellos entendían del día de reposo. Pero primero vamos a ver lo que dice en
Antiguo Testamento sobre el día de reposo. En los 10 mandamientos en Éxodo 20, leemos en Éxodo 8, 20, versículo 8 y adelante. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este día de reposo es el primer, en un sentido, cosa que Dios hizo, porque hizo cuando hizo la creación. Pero con Moisés se escribió en los 10 mandamientos. Pero los judíos en muchos años no respetaban eso. Y cuando se volvía de la cautividad en Nehemías, vemos como Nehemías tenía que enfrentar a todo el pueblo, porque estaba haciendo todo lo que no debe. Y él hizo hasta los domingos para que no se entraba y salía la mercancía. Pero nosotros vamos a ver lo que dice Jesús sobre este día de reposo en algunos de sus otros confrontaciones con los líderes. Porque lo que queremos aprender es lo que Jesús tiene que decir sobre el día de reposo. Empezamos con Juan 7, 23 y 24, donde dice: por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo? Porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzgáis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ellos no estaban siguiendo. Jesús está hablando de ellos porque ellos hacían un límite muy artificial. Jesús usaba este ejemplo. Pero hay otro. En el siguiente, en Marcos 3, vemos un poco más la actitud y prioridad de ellos. Aquí dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seco en mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo se sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo Jesús al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo a ellos: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar vida o quitarla? Pero ellos callaron. Entonces, mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Pero tenemos otro también. Esta vez en Marcos 2, y dice: aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron de arrancar espigas y comerlos. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad?
y sintió hambre, él y los que con él estuvieron. ¿Saben? Como entró en la casa de Dios, siendo habitar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquí en estos ejemplos podemos ver cómo Jesús rebatió a los fariseos, los líderes, con sus propias armas. Porque él dice que Moisés mismo exigió la circuncisión y que los sacerdotes trabajaban en el día de reposo para hacer las ofrendas y otra cosa, sacrificio. En resumen, es como dijo Jesús: el día de reposo estaba hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Así que cosas como hacer el bien, cuidar de lo esencial de la salud y cumplir lo que Dios nos pide es reposo. Ya que el día de reposo es un regalo para nosotros, y sobre todo en este tiempo que tenemos tantas cosas, tanta actividad, y la falta de calma, tranquilidad y reflexión. En este pasaje vamos a seguir, porque él dice: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aquí Jesús está afirmando que su Padre trabajaba y así Él también. Y hay muchos ejemplos de cómo Jesús hace lo mismo que su Padre. Aquí noto un par de ellos simplemente para que podamos ver, como en Génesis 1, hablando de creación, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Colosenses leemos: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y para las cosas que hay en los cielos, las que hay en la tierra, invisibles, y sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y está hablando de Jesús. En Salmo 68, hablando de salvarnos y rescatarnos, dice: Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. En Mateo 1 dice: y dará luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy parecido. Y después en Lucas 19 dice: porque el Hijo de Hombre, este es Jesús hablando, el Hijo de Hombre, refiriendo a sí mismo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la respuesta de Jesús. Y esta respuesta que ha hecho aquí, diciendo que era trabajando y su Padre también, tampoco agradó a los judíos, porque seguía identificándose con su Padre. Hay una cosa de este pasaje que siempre me quedaba un poco al aire. Y preparando este mensaje decidí indagar un poquito. Y ¿por qué los judíos tenían tan claro que Jesús estaba diciendo Dios es su Padre? Porque ellos mismos en la palabra cuentan como
Dios como su padre. Dios creó a Adán, creó a que descendió Noé, y después Abraham, y después los judíos. Y de hecho, en otro pasaje se habla directamente de que ellos dicen que Dios es nuestro Padre. ¿Qué es diferente en lo que dice Jesús aquí y lo que ellos dicen? Y esta era mi pregunta. Aquí empieza con cómo se lee en el original, porque en el inglés y en el español no veo muy claro. Entonces busco las palabras que acompañan la palabra Padre. Porque Padre es Padre es Padre y se puede usar en muchos contextos. Hablo de mi Padre que me engendró, que me crió y todo esto es un Padre. También puedes hablar de nuestro Padre Noé o Adán, porque es el Padre de todos nosotros. O puedes hablar del Padre, yo digo, Padre de la nación, como en Estados Unidos se dice que Washington era el Padre de la nación. ¿Por qué? Porque era una figura muy importante y clave en la formación del país. Y así todos los americanos pueden decir esto. En España no sé quién vosotros cuentáis como Padre. Pero bueno, hay muchas cosas así se pueden hacer. Entonces, ¿cómo se califica este de Padre? La primera cosa en este versículo trabaja. Y él dice mi Padre, y usa en griego, Padre Mao. No sé cómo pronunciar en griego. Pero es un término que habla de mío. Cuando yo hablo de mi Padre, no estoy hablando de alguien distante, estoy hablando de alguien cercano. Normalmente mi padre inmediato. Esto puede ser, pero se puede también referir a algo de Ana. Pero es obvio, a continuación dice que los judíos entendían y estaban molestos porque también decía que Dios era su propio Padre. Bueno, su propio Padre está bastante claro, pero ¿de qué? Pero al mirar el griego dice Padre idóneo. ¿Qué significa esta palabra? Entonces lo busco a esta palabra y me encuentro curioso la definición que tiene. Porque dice, idóneo significa propiamente, exclusivamente propio, peculiar del individuo. Idóneo, exclusivamente propio, es más fuerte que el pronombre posesivo simple propio. Este adjetivo enfático significa privado y personal. Es mucho más que simplemente mi propio padre. Es algo que me identifica. A mí me gusta la palabra idiosincrasia. Porque muchas veces dicen, este tiene unos idiosincrasia, que es un poco raro, pero se identifican las personas por sus idiosincrasias. No porque son comunes que nosotros, porque entonces no diferenciamos. Entonces, este de idóneos, y que ellos sabían que Jesús identificaba idóneos su propio Padre. Y así entiendo que ellos están refiriendo a algo que se identifica mucho. Muchas veces decimos a nuestros hijos que nos parece. Este es en esa misma línea. Bueno, habiendo dicho esto, tenemos que mirar qué dicen los judíos. Y leemos en Juan 8:39, respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuese hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Pero ahora procuráis matar a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. ¿Eh? Y aquí se ve que los judíos usaban una referencia de algo lejano. Porque dice, un Padre tenemos. Es una agrupación. Y es un padre de un grupo, como padre de nación.
Porque ellos se refieren primero a Abraham. Después de esto, más lejos es Dios. Ellos no estaban haciendo una referencia tan cercana como Jesús. Y aquí podemos ver que Jesús está haciendo esto. Y por eso ellos también tenían rabia de que Jesús seguía llamando a Dios su propio Padre. Pero Jesús no para aquí. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, paramos un momento, porque voy a mirar a la palabra desierto. Desierto. Quiero que recordamos lo que significa desierto. En el origen dice, viene de hebreo, aunque esta cita es en griego. La palabra en griego viene de hebreo. Y significa bien firme. Es decir, en sentido figurado, digno de confianza. Cuando se usa como adverbio, se traduce como por seguramente. A menudo, como interacción, decimos que así sea. Amén, ¿es cierto? Es interesante recordar que la palabra usada en el texto aquí de desierto, es lo mismo que amén, que usamos mucho para terminar cosas. Y este significado de verdad, así sea, es un poco verídica. O no sé qué otras frases vosotros usáis para es cierto, certísimo. Puedes buscar distintas cosas, pero esto es lo que dice cuando decimos o bien amén o desierto. Estamos diciendo en verdad. Y cuando oramos, alguien ha orado y nosotros decimos amén, estamos diciendo que así sea. Así que cuando alguien ora y tú dices amén, yo espero que has pensado en lo que han dicho y estás de acuerdo con lo que han dicho. Y no estás haciendo por rutina, por hábito. Pero estás pensando en lo que estás diciendo. Porque amén significa que tú quieres decir así sea. ¿Vale? Este es un aside, un pequeño desliz para volver al texto. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, aquí viene ahora la verdad que quiero comentar, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Empezamos por la última parte. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Históricamente, los hijos tomaban el oficio de su padre. Entonces, estaban con su padre y hacían lo que su padre enseñaba. Y así se aprendía mucho de su padre. Entonces, mi padre haciendo esto, lo hago yo. Aprende a hacer la sierra, aprende a hacer con la martillo o lo que sea. A pescar, lo que sea. Y algunos hijos son mejor imitadores, como se ha escuchado antes, que otros. Pero es así. Nuestra sociedad de hoy tenemos más de formación y se puede escoger cualquier oficio. No suele ser el mismo que el padre. Pero hay cosas que sí aprendemos de nuestros padres y vemos que enseñamos en esta manera. Pero Jesús tenía un padre perfecto. Y él era el hijo perfecto. Y es. Y esta relación entre padre y hijo era tal que hace Jesús lo que ve a su padre. Y para llegar a ese nivel, ellos tenían que compartir todo para que él pueda hacer todo lo que hacía su padre. Su padre puede enseñar todo. Y vemos así cuando él dice más tarde en Juan 14, el que ha visto a mí, ha visto a el que me envió. Porque si él solo hace lo que su padre hace, y hace todo lo que hace el padre, si tú ves a él, lo has visto al padre.
porque son igual y hacen lo mismo. Pero para entender esto mejor, vamos al siguiente pasaje. Que dice, Jesús sigue con, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Mayores obras que estas le mostrará. De modo que vosotros os maravilláis. Él acaba de sanar a alguien, ¿no? Y hacer cosas así. Aquí, la parte de que el Padre ama al Hijo, algo entendemos. Porque nosotros vemos a padres y hijos, que hay amor entre ellos. Lo de que se muestre todas las cosas, hasta cierto punto, el Padre muestra cosas a su Hijo. Pero nosotros no mostramos todo a nuestros hijos. Pero aquí dice que Dios sí lo hizo. Todo. Y nosotros estamos maravillados de esta relación de que se puede compartir absolutamente todo. Puede hacer todo. Nosotros, viendo esta relación entre las personas de la Trinidad, que es perfecto y nuestras relaciones no lo son. Podemos aprender de ellos. Pero es la base aquí. Pero Jesús no ha parado, sigue. Porque como el Padre levanta los muertos, el Hijo a los que quiere da vida. Un par de ejemplos. El Padre da vida en Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. O en Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. O en Job 33 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y de Jesús leemos en Juan 6, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá jamás sed. O en Juan 1. Y él estaba en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Notad que la vida que da no es solo físico, sino también espiritual. Aquí hemos visto como tanto el Padre como el Hijo hacen la misma cosa. Por su relación tan estrecha, tan perfecta, que aunque solo uno realiza una función, es como si fuesen las dos. Tenemos otro versículo que sigue. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El Padre dio al Hijo todo juicio, porque se fiaba absolutamente de Él. Por eso quieren que honren al Hijo como honran al propio Padre. A veces usamos palabras como honra muchas veces y me gusta pensar un poco en qué significa. ¿Qué es honrar? El diccionario dice respetar a alguien. Y otros sinónimos son enaltecer o premiar el mérito de alguien, homenajear, reconocer, distinguir, enaltecer, ensalzar, venerar, apreciar, premiar, condecorar, galardonar, obsequiar, dar honra.
¿Alguno de estos sinónimos toca a ti? Ayuda a apreciar qué significa honrar. ¿Qué es lo que debemos hacer a Dios y a su Hijo Jesucristo igualmente? ¿Estamos haciéndolo? Aquí dice que Dios da juicio a su Hijo. Para hacer juicio como Dios, tiene que tener los atributos de Dios. Por ejemplo, omnisciencia. Si no sabes todo, no puedes dar un juicio justo. Así que si ha dado el juicio a Jesús, tenía que darle omnisciencia. Tiene que tener omnisciencia. Tiene que tener todas las características que tiene Dios para dar un juicio igual que Dios da. Pero ahora estamos hablando de juicio. Jesús va a juzgar a todos en el gran juicio. Pero ¿cómo vamos a salir airosos de esto? De este juicio. Vamos a seguir leyendo. Jesús da otra verdad. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué bonito, ¿no? Pero hay nuestra vida. La respuesta de Jesús es, oye mi palabra y cree a mi Padre. Leemos también en 1 de Juan 5:9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Ahí recibimos. El Espíritu habla a nosotros si hemos recibido a Cristo. Tenemos este testimonio dentro. El que no cree en Dios, dice, el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado de vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sí. ¿Estamos dispuestos a oír? ¿A escuchar? Y no se trata de creer en la existencia de Dios o incluso en Jesús. Tenemos que creer las cosas que Dios nos dice. ¿Dónde podemos encontrar eso? En su palabra. Recordad que los demonios también creen en Dios. En Santiago 2:19 leemos, ¿tú crees que Dios es uno? Y ese es el gran lema de los hebreos. Hay un Dios y Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Porque le han visto, ellos saben que Dios existe. Pero no hacen su voluntad. Y no les sirve de nada. Los demonios, sabemos tanto con Jesús como con los apóstoles, encontraron personas endemoniadas y los demonios estaban anunciando que Jesús era el Hijo de Dios. Pero no les servía de nada. ¿Crees tú en Dios o crees a Dios? ¿En Jesús? ¿En su palabra? Puedes creer que la Biblia es la palabra de Dios. Pero si no aplicas a tu vida, de nada te sirve. Pero si crees y si has aplicado a tu vida, si eso es así, entonces tienes vida eterna.
y has pasado de muerte a vida. Y nota, en este pasaje dice que ya tenemos vida eterna. No dice que vas a tener vida eterna cuando mueres, no. Dice que ya has pasado de muerte a vida. Y no es algo estrictamente futuro, es ahora. En conclusión, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad hacía Jesús esto? Él se identifica con su Padre. Son uno. Y esta es su autoridad. Jesús trabaja, se hace, se muestra, se da vida, se recibe honra, se lleva de muerte a vida, igual que su Padre. Y Jesús nos da ejemplo de vida, como siempre. Y ahora nosotros, ¿con qué autoridad hacemos lo que hacemos? Hemos visto que Jesús no para de compararse con el Padre y señalar su relación tan íntima y unida con su Padre, aún siendo individuos. Nosotros hemos cantado hoy de imitar a Jesús. ¿Qué mejor manera de acercarnos a Dios? Así que, ¿con qué autoridad? ¿Con la nuestra? Yo digo con mi autoridad porque yo creo que es mejor y así es. Y disfruto de la vida. O con la de Jesús, como mostrado en su palabra. ¿Con qué autoridad? Muchas gracias a David por este mensaje, creo que nos sirva a todos. También darle las gracias porque por el WhatsApp de la Iglesia ha hecho una presentación la hermana Pérez. Yo creo que es muy útil, me puede servir. Así que, y vamos a despedirnos con una oración hasta que nos vamos a ver aquí en la Iglesia. Señor, muchísimas gracias porque en esta mañana, Señor, tú nos has permitido estar aquí. Es un privilegio el poder estar en esta iglesia con los hermanos, escuchar tu palabra de una forma libre, sin ninguna coacción, Señor. Y eso es lo que queremos, Señor, que tú siempre hables por medio de los hermanos, pero que seas tú, Señor. No sea el hermano que haga de su cosecha. Tú eres nuestra única autoridad, Señor. Allí tenemos que darte explicaciones y por eso, Señor, queremos que tú nos guíes, nos ayude durante toda esta semana hasta que nos veamos. Que no es difícil, Señor, vivir ahí fuera en el mundo, Señor, pero nosotros tenemos que ser sal, tenemos que ser luz, tenemos que ser fuertes y la demás gente tiene que ver que hay algo diferente en nosotros, Señor. Ese es el mejor evangelio, la mejor palabra, que vea algo, que seamos distintos, Señor. La palabra se la lleva el viento, pero nuestros hechos, nuestros actos, forma de mirar, nuestro amor hacia los demás, eso sí queda, Señor. Por eso te pido, Señor, que tú nos des esa energía para esforzarnos, para ser valientes, Señor, y que todos